Episodio 1. El primer mordisco. Yo estaba en ayunas, como cada domingo, como cada día desde que juré servir a Dios con mi cuerpo y mi silencio. La iglesia de San Benito estaba casi vacía. Solo los más devotos madrugaban para la misa de las 6. Yo, Clara, sentía que cuanto menos gente había, más fuerte se oía la voz del Señor entre los vitrales. El padre Julián me miró como siempre, con esa mezcla de ternura y fatiga. Levantó la hostia con sus dedos delgados, temblorosos, y pronunció: «¿Este es el cuerpo de Cristo?». Yo cerré los ojos, saqué la lengua y la recibí, pero algo no fue como siempre. No era ligera, ni seca, ni insípida como las otras veces. Era húmeda, cálida, tenía la textura de algo recién cortado, y cuando mis dientes la rozaron, sentí un leve movimiento, como si se contrajera, una contracción, un pulso. Mi lengua se congeló, pero no escupí, no rechacé. La dejé reposar en mi boca mientras el padre pasaba al siguiente feligrés. Y entonces llegó el sabor: sangre, hierro, un dejo amargo, animal, no imaginado, real. Tragué. En el instante en que bajó por mi garganta, algo más descendió en mí, una corriente caliente, como si una mano invisible me acariciara desde dentro, recorriéndome el pecho, bajando por mi vientre, y más abajo. Me aferré al banco para no caer. ¿Era esto una prueba, un castigo, o un regalo sagrado? Esa noche soñé que me encontraba desnuda frente al altar, con el cáliz lleno de carne cruda. Al fondo, una voz femenina, no la reconocí, pero sonaba como yo, susurraba: «No comas por fe, come por deseo». Me desperté sudando, y con la lengua aún roja. Pensé que había sido una alucinación, pero al ir al baño, miré mi reflejo en el espejo, y lo vi, un trozo microscópico de carne, pegado entre mis dientes, vivo. Episodio 2. El altar que gemía. Desde aquel domingo, algo dentro de mí cambió. No comía, no dormía. Solo esperaba la próxima misa como quien ansía una droga que ya conoce su sabor prohibido. Y cada vez que cerraba los ojos, sentía esa carne aún latiendo entre mis labios. Regresé a San Benito al día siguiente. No era domingo, pero había misa matutina. Necesitaba volver a probarla. Pero esta vez, algo más sucedió. Cuando crucé la nave central, un escalofrío recorrió mi columna. El altar, frío y majestuoso como siempre, parecía vibrar. Me detuve, ladeando la cabeza. Entonces lo escuché, un gemido, bajo, quejumbroso, femenino. No venía de los bancos, no venía del coro. Venía del altar. Era como si el mármol, al ser rozado por la luz del vitral, sufriera o gozara. Me arrodillé, con fuerza, con más fervor del que jamás había tenido. Mis rodillas tocaron el suelo y, por un segundo, sentí un calor entre las baldosas, como si algo me esperara bajo tierra. Cerré los ojos, recé, pero no era oración lo que salía de mis labios. Era jadeo. El padre Julián comenzó la liturgia con una voz más grave que de costumbre. Había más pausas, más suspiros. Y cada vez que decía: «Tomad y comed todos de él», yo sentía como mis muslos se tensaban sin control. Cuando llegó mi turno de comulgar, me acerqué temblando. Esta vez no bajé la cabeza. Quería mirar al padre a los ojos, pero él los desvió, como si no pudiera sostener mi mirada. Y cuando depositó la hostia en mi lengua, otra vez, calor, pulso, sabor a pecado. Solo que esta vez, cuando volví a mi banco, el gemido volvió, y me di cuenta, cada vez que recibía el cuerpo, el altar gemía. No era mi imaginación, no podía hacerlo. Esa noche, volví a soñar.
El altar se abría como carne abierta por un cuchillo. De su interior salía un resplandor rojo, viscoso, y una voz, ya no femenina, sino mezcla de muchas, me decía al oído: sigue comiendo. Estás despertando lo que duerme bajo tierra. Me desperté empapada en sudor y vergüenza, pero también con una certeza ardiente. Yo quería seguir despertando. Episodio 3. La sangre en su lengua. El tercer día me desperté con la lengua adormecida, como si hubiera pasado la noche entera lamiendo algo que no era mío. Corrí al espejo del baño, abrí la boca, y allí estaba, una pequeña mancha rojiza, casi negra, en el centro de mi lengua. No era herida, era sangre seca. No entendía nada, o peor, no quería entender. Aún así, me vestí. El reloj marcaba las 5:52. Misa en 8 minutos. Cuando entré a la iglesia, algo había cambiado. No en mí, en todo. El aire era más espeso, más cálido, como si el incienso no se hubiera disipado desde la última misa. Y había un leve olor, no a flores, a carne asada. El padre Julián estaba en el altar, de pie, pero con los labios tensos. Parecía más pálido, más delgado. Sus dedos sostenían el cáliz como si pesara una eternidad. Me arrodillé en mi sitio habitual, pero esta vez no recé. Esperé. El momento de la comunión llegó. Me acerqué lentamente. Todo se detuvo. Incluso el canto de los pájaros fuera de la iglesia. Era como si el mundo contuviera el aliento para ver qué pasaba. El padre levantó la hostia, y justo antes de colocarla en mi lengua, nuestros ojos se cruzaron, por primera vez, y no vi a Dios en ellos. Vi miedo. Recibí la hostia. Esta vez no esperé, no cerré los ojos. Mordí, sentí el crujido, y entonces, lo imposible, un chorro cálido de sangre me llenó la boca. No era simbolismo, no era imaginación. La hostia sangraba. Sangraba como si tuviera venas, como si la hubiera herido. Me la tragué, no por fe, no por deseo, por hambre. Regresé a mi banco, pero no me arrodillé. Me senté, y lamí mis labios como si acabara de besar algo prohibido. Mi corazón latía como un tambor dentro del pecho, y el altar volvió a gemir. Pero esta vez, no fue un gemido bajo. Fue un grito, agudo, breve, como el de una mujer al borde del placer o del sacrificio. Esa noche, la sangre no se fue de mi lengua. Dormí con su sabor en mi boca, y al despertar, encontré en mi almohada una marca, una cruz diminuta, de color carmesí, en el centro, como si algo me hubiera besado mientras dormía, o marcado. Episodio 4. El confesionario que olía a deseo. Después de aquel grito en el altar, supe que había cruzado un umbral invisible. No era solo yo, no era mi imaginación. Algo respiraba dentro de la iglesia, algo antiguo y hambriento, pero también había algo más, algo sucio, un calor entre las piernas que no venía del cielo, una ansiedad que no desaparecía con el rezo, sino que crecía con cada misa, con cada bocado de esa carne sagrada. Esa mañana no fui a comulgar, fui a confesarme, quizá por culpa, quizá por perversión. El confesionario estaba vacío, oscuro, abierto como una boca que me esperaba. Me arrodillé lentamente, la falda subiéndome apenas sobre las rodillas. Cerré la cortinilla. Perdóname, Padre, ¿por qué he pecado? Dije. Silencio. Luego, un leve chasquido del otro lado, como si alguien se acomodara en el asiento. Dime tus pecados. Hija, respondió una voz ronca, grave, demasiado grave para ser la del padre Julián. He sentido cosas, cuando comulgo, cosas que no deberían sentirse frente al altar. Calor, hambre, deseo. El silencio se hizo más denso.
¿Y deseas seguir sintiéndolo?, susurró la voz. Me quedé helada. Como dice, tu lengua lo recuerda, tu cuerpo lo llama. Lo que sientes no es pecado, es ofrenda. Quise correr, pero no pude moverme. Entonces el olor llegó, desde el otro lado de la celosía. Un olor intenso, dulzón, no a incienso, a piel, a deseo sudado. Me incliné más cerca de la rejilla, hipnotizada, y entonces lo escuché, un gemido, bajo, masculino, lento. No podía ser. Estaba tocándose. Mientras yo hablaba, me levanté de golpe, temblando. Salí del confesionario sin mirar atrás, pero antes de abandonar la iglesia, giré para ver quién estaba dentro. La cortinilla seguía cerrada, y no había nadie más en el templo. Esa noche, cuando me quité la ropa interior antes de dormir, encontré algo que no esperaba, un fragmento de hostia pegado a mi piel, y seguía tibio. Episodio 5. El cuerpo que ardía por dentro. Desde aquella confesión impura, no volví a ser la misma. Mi cuerpo ya no me obedecía. No comía, no dormía, pero ardía. Ardía en las madrugadas como si algo dentro de mí estuviera siendo cocinado lentamente al fuego de un infierno sagrado. Me despertaba empapada en sudor, con el corazón latiendo entre las piernas. Cada centímetro de mi piel estaba más sensible, como si el aire mismo me acariciara. Pero no era placer, no del todo. Era una fiebre, una posesión en carne viva. Fui al médico. El diagnóstico fue confuso. No tienes fiebre. Tus signos vitales son normales. Tal vez es ansiedad. No era ansiedad. Era hambre. Una tarde, mientras caminaba hacia San Benito, ya ni siquiera necesitaba que fuera hora de misa. Sentí un calambre agudo en el vientre. Me doblé sobre mí misma, jadeando, y caí de rodillas en plena calle. Una anciana se acercó. Me tocó el hombro. «Estás embarazada, hija». Sus palabras fueron como un latigazo. No lo estaba. No podía estarlo, ¿verdad? Esa noche, me desnudé frente al espejo. Mis senos estaban más llenos. Mi vientre, apenas inflamado. Y había algo más. La cruz roja en mi lengua ya no estaba. Ahora estaba en mi ombligo, como tatuada desde dentro. Me llevé la mano al vientre, palpé, y sentí un leve movimiento. Algo se retorció dentro de mí. No grité, no lloré, solo sonreí, porque, en lo más profundo, yo sabía, esto no era una enfermedad, era una concepción, pero no del hombre, sino del altar, de esa carne sagrada que había probado con tanto deseo, del cuerpo que el padre Julián me ofrecía cada día. Me recosté en la cama, respirando hondo, y por primera vez, no me resistí. Dejé que el fuego me consumiera, dejé que eso en mi vientre creciera, porque si Dios me había tocado, yo quería arder completa. Episodio 6. El cura que no la miraba a los ojos. El padre Julián ya no decía mi nombre. Desde aquel día en que mi lengua sangró y el altar gritó, su voz se había vuelto más opaca, más tensa, como si llevara una piedra en la garganta cada vez que pronunciaba las palabras sagradas. Yo lo observaba, cada misa, cada movimiento de sus manos, y sobre todo, sus ojos, porque ya no me miraban, me evitaba, como si en mi rostro habitara algo que temía ver reflejado, o quizá, algo que deseaba demasiado. Ese domingo, decidí sentarme en primera fila. Mi vestido era negro, ajustado, sin mangas. El calor del verano no era excusa, el calor venía de mí. Durante la homilía, el padre hablaba de la pureza del cuerpo, de la tentación del deseo carnal. Sus palabras eran correctas, pero sus manos temblaban, y cuando llegó el momento de la Eucaristía,
Su voz se quebró al decir, «Esto es mi cuerpo». Entonces lo supe. Él también lo había probado, quizá en secreto, quizá por error. Pero lo que sea que habitaba en esas hostias, esa carne viva y caliente, también lo había tocado a él. Me acerqué al altar. Mis pasos eran lentos, medidos, como si caminara hacia una cama en vez de una misa. El padre alzó la hostia, pero no me miró. Su pulso era tan evidente que la hostia vibraba entre sus dedos. La coloqué sobre mi lengua por mí misma. No esperé su bendición. No cerré los ojos. Y en ese instante, lo vi. Una gota de sudor corriendo por su cuello. No era el calor. Era el deseo. Y la culpa. Me volví a sentar. Y mientras tragaba esa carne sagrada, sentí como algo dentro de mí respondía. Como si el ser que me habitaba reconociera su mirada huidiza, como si el cuerpo dentro del mío quisiera salir para tocarlo. Esa noche, tuve un nuevo sueño. El padre Julián estaba desnudo frente al altar, sus ojos vendados, su pecho abierto, y yo, con la hostia en la mano, se la colocaba sobre el corazón, donde aún latía. Me desperté jadeando, y en mi cama, encontré algo imposible. Un pedazo de su sotana, empapado y tibio. Episodio 7. La misa de medianoche. No fue una invitación. Fue un susurro. Un papel sin firma, doblado en 4, deslizado entre las páginas de mi salterio. Solo decía, medianoche, San Benito, ven sola y ven vacía. No tenía dudas. Yo iba a ir. Ese día no comí, no bebí, no hablé. Me vestí con una túnica blanca, sin ropa interior, como si mi piel supiera que iba a ser ofrecida. A las 23:58, crucé la plaza. La iglesia estaba cerrada, oscura, dormida. Pero al acercarme, la puerta lateral, la que siempre estaba clausurada, se abrió con un crujido lento, y dentro, la luz no venía de velas. Era roja, pulsante, como un corazón encendido. La iglesia no estaba vacía, pero no había feligreses. Había mujeres, todas de blanco, todas en silencio. No me miraron, solo me hicieron un gesto, avanza. El altar estaba cubierto por un manto rojo, y detrás, el padre Julián, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba más demacrado, los ojos hundidos, pero su presencia era más imponente que nunca, y su voz no era solo suya. Hermanas, ha llegado una nueva, una boca más para recibir, una carne más para arder. Nadie respondió, pero todas, al unísono, comenzaron a arrodillarse. Yo hice lo mismo. La misa comenzó, pero no había Biblia, ni cánticos, solo respiraciones y jadeos. El padre alzó una hostia, más grande que las usuales, roja, translúcida. No parecía hecha de trigo, parecía cortada, de algo vivo. Esto no es símbolo, esto es cuerpo, el cuerpo que sangra por ustedes. Se acercó a la primera mujer. Ella abrió la boca como si fuera a recibir un beso, y lo hizo, pero no en los labios, en la garganta. La hostia desapareció, y su piel comenzó a brillar, a temblar, a humedecerse, una a una. Todas comulgaron, gimiendo en silencio, temblando como si fueran poseídas por el mismo espíritu, o por algo más antiguo. Cuando llegó mi turno, no hubo palabras, solo miradas y deseo. Abrí la boca. El sabor era más profundo, más crudo, más mío. Y entonces lo entendí. No estábamos recibiendo a Dios. Estábamos recibiendo algo que existía antes de Él. Algo que usa el altar como vientre. Y yo, Clara. Episodio 8. El himno que no estaba en ningún salmo. No volví a escuchar el mundo de la misma forma. Desde la misa de medianoche, cada sonido parecía venir filtrado por una voz que no era humana. Los cantos de los pájaros, los pasos en la calle,
incluso el repicar de las campanas. Todos parecían parte de una misma melodía oculta, una sinfonía que respiraba bajo mi piel. Una madrugada, desperté sobresaltada. Mi habitación estaba completamente en silencio, pero en mi cabeza, alguien cantaba. No eran palabras, eran sílabas antiguas, guturales, como si salieran de una garganta que nunca aprendió a hablar, solo a gemir. Pero yo las entendía, o creía entenderlas. Me levanté, desnuda. Los pies me guiaron solos, como si el canto marcara un camino invisible sobre las baldosas. Llegué a la capilla privada del convento, donde solía rezar de niña. Allí, en la penumbra, estaba la estatua de la Virgen. Siempre había tenido los ojos cerrados. Siempre. Me arrodillé y comencé a susurrar aquel canto sin sentido, con una voz que no parecía mía. Asterra Luma, Ben Cadón, Osviria. Y entonces lo imposible sucedió. Los ojos de la Virgen se abrieron, pero no eran de yeso, no eran ciegos, eran húmedos, humanos, y estaban llorando sangre. Me quedé inmóvil. Las lágrimas caían lentamente, manchando el rostro blanco como si una herida invisible se abriera en su alma. Y luego, una de ellas habló. Cántalo completo, y nacerá. Salté hacia atrás, cayendo sobre el suelo frío, pero el canto seguía en mi garganta, latiendo como un segundo corazón. Desde aquella noche, el himno no me abandonó. Aparecía en mis sueños, en el crujir de los bancos, en los suspiros de las mujeres que salían de misa temblando. Empecé a escribirlo compulsivamente en mi diario, en el borde de las servilletas, en la piel de mis muslos, con la punta de una pluma. Una frase volvió, escrita en mi espejo con labial rojo una mañana. El himno no llama a Dios, llama a lo que vino antes que Él. Y yo ya no sabía si rezaba o invocaba, si adoraba o alimentaba, pero lo que fuera que se acercaba, ya lo estaba cantando conmigo, desde dentro. Episodio 9. El sabor de su propio pecado. Cada vez que abría la boca, el mundo sabía a mí. El pan ya no era pan. El agua, cuando rozaba mi lengua, tenía un eco metálico. Incluso el aire llevaba un dejo de hierro y sudor, como si mi cuerpo estuviera invadiéndolo todo. Una noche, al morder una manzana, no sentí dulzura, sentí carne, mi carne. Me miré las manos con temor. ¿Me estaba pudriendo por dentro? ¿O acaso me estaba transformando en algo que ya no podía distinguir lo sagrado de lo prohibido? Fui a misa como un acto de desesperación, no por fe, por necesidad. El padre Julián ya no recitaba los textos litúrgicos con fervor. Los decía como quien repite un conjuro en una lengua que teme comprender. Sus ojos estaban hundidos, sus labios agrietados. Pero cuando me acerqué a recibir la hostia, sus dedos temblaron al tocar los míos. ¿Sientes hambre?, me susurró. No respondí. Abrí la boca. La hostia cayó sobre mi lengua y, por primera vez, no se disolvió. Se aferró, como si tuviera uñas diminutas. Y sabía, exactamente a mi piel. No lo soporté. Corrí al baño del convento. Me arrodillé frente al lavabo y vomité, pero no salió hostia, ni sangre, ni bilis, solo un líquido espeso, rosado, con el olor exacto de mis noches solitarias. Mi pecado había tomado sabor, y me estaba devorando desde dentro. Miré el espejo, temblando. Mi reflejo me sonrió, pero no como yo. La sonrisa era más amplia, más húmeda, más satisfecha. Y entonces lo entendí. El cuerpo que crecía en mí no era solo físico, era mi reflejo invertido, mi pecado hecho carne. No podía dejar de alimentarlo. Cada misa, cada canto, cada gota de culpa, era una cucharada más. Y si dejaba de comulgar, si me negaba a seguir, ¿sería eso un acto de redención? ¿O un aborto de lo divino? Esa noche, en la soledad de mi cuarto, el canto regresó, pero no desde el exterior.
Venía de mi vientre, como si ya tuviera voz y hambre. Episodio 10. El beso en la comunión. La misa transcurría como siempre, pero yo ya no era una feligresa, era el altar. Sentía las miradas clavadas en mi nuca cuando entraba. Las otras mujeres, las que asistieron a la misa de medianoche, ya no rezaban como antes. Me observaban, algunas con deseo, otras con miedo. ¿Y el padre Julián? Él ya no hablaba, apenas susurraba. Estaba consumido, como si cada palabra sagrada lo drenara más que 100 noches de insomnio. Ese día, sin embargo, algo cambió. Me acerqué al altar para comulgar, como de costumbre, pero esta vez, él no me entregó la hostia en silencio. Se inclinó hacia mí, rozando su aliento en mi mejilla, y susurró: «Ya no eres recipiente, eres puerta», y sin darme tiempo a reaccionar, colocó la hostia sobre mi lengua y besó mi frente. No fue un beso casto, fue caliente, húmedo, como si sus labios llevaran siglos conteniéndose, y en el instante en que me besó, sentí algo estallar dentro de mí, no de dolor, de apertura. Mi vientre se contrajo, mis pezones se endurecieron, las piernas se aflojaron, caí de rodillas, pero no por reverencia. Fue como un orgasmo contenido durante días, filtrado por rezos, reprimido por salmos, y liberado al contacto de aquella comunión impía. El padre se quedó inmóvil, temblando. Yo me arrastré de vuelta a mi banco, con la hostia aún deshaciéndose en mi lengua, pero el sabor había cambiado. Ya no era carne, era semen, con un fondo de incienso y salmos rotos. Las paredes de la iglesia parecieron respirar conmigo. Las imágenes de los santos giraron los ojos, y una de las velas junto al altar explotó sin causa. Esa noche, no dormí. Mi cuerpo vibraba como un templo con campanas internas. Y en el centro, algo comenzó a moverse, como si lo que crecía dentro de mí hubiera sentido ese beso y respondido. Al amanecer, bajé la sábana de mi cama y vi la marca, una cruz en mi vientre, hecha con saliva, y sangre, y deseo. Ya no sabía quién me había besado en esa misa, si era el padre Julián, o lo que hablaba a través de él. Episodio 11. La carne que no se pudre. Lo escondí bajo mi blusa, entre los senos. Una hostia, no una cualquiera. Era más oscura que las demás, con bordes irregulares, casi como si hubiera sido arrancada de un cuerpo y no cocida en pan. La tomé del cáliz mientras el padre Julián temblaba, distraído, durante la comunión. Nadie lo notó. Yo tampoco entendí por qué lo hice. Solo supe que debía llevarla conmigo, muy cerca. Al volver a casa, cerré la puerta con llave, bajé las persianas y me acosté en la cama. La hostia seguía allí, tibia, entre el sudor de mis pechos. La saqué lentamente, la coloqué sobre mi mesita de noche. Esperaba que, al amanecer, estuviera seca, cuarteada, muerta, pero no. Latía, lenta, como un corazón de niño recién formado. Me acerqué, la miré detenidamente. Su superficie tenía venas minúsculas, apenas visibles bajo la luz de la lámpara, y cuando puse un dedo sobre ella, se movió, no con espasmos, con intención, como si me reconociera, como si fuera mía. Los días pasaron, no se pudría, no olía. No se secaba, solo respiraba. Empecé a hablarle en las noches. Le contaba lo que sentía en mi cuerpo, los sueños que me visitaban, el ardor en mis muslos, el canto que ahora me perseguía incluso cuando no pensaba en él. Y ella, la hostia, respondía, con pulsos. 1. Si comprendía. 2. Si quería más. Una madrugada, desperté con una sensación extraña.
como si alguien, o algo, me observara desde la oscuridad. Miré a la mesita. La hostia ya no estaba. Me senté de golpe, desesperada, y entonces la sentí, pegada a mi ombligo, caliente, adherida a mi piel. Corrí al espejo, me subí la blusa. Allí estaba, pero ya no era solo un fragmento de carne, era un ojo, minúsculo, cerrado, dormido, y al mirarlo, supe lo que tenía que hacer, no esconderlo, alimentarlo. Episodio 12. El sacrificio oculto. El ojo no parpadeaba. Dormía pegado a mi ombligo como un botón de carne viva, y aunque nadie más podía verlo, yo sabía que sentía, que escuchaba, que esperaba. Cada vez que asistía a misa, algo se removía dentro de mí, como si el canto del padre Julián despertara un hambre ancestral. Y el ojo, bajo mi blusa, latía con cada palabra consagrada. Fue en la tercera misa nocturna cuando comprendí lo que estaba pasando. Ese día, el altar no estaba cubierto de lino blanco, sino de una tela púrpura que olía a vino viejo y sangre reseca. Las mujeres, las elegidas, formaban un círculo alrededor del púlpito, y en el centro, una de ellas, desnuda, con el pecho abierto, no gritaba, no se quejaba, solo lloraba en silencio mientras el padre colocaba una hostia sobre su esternón expuesto, justo donde el corazón palpitaba débilmente. Ella ha dado, dijo con solemnidad, su carne será memoria, su dolor, alimento. Las demás comenzaron a cantar el himno, ese himno sin idioma, esa lengua de antes del tiempo. La sangre de la mujer corrió lentamente, pero no llegó al suelo, el altar la absorbía. Yo observaba todo sin poder moverme, no por horror, por anhelo. El ojo en mi vientre se abría apenas, como si bebiera la escena, y supe que quería lo mismo, no una víctima, no una hostia, un sacrificio, uno verdadero. Esa misma noche, regresé a casa y me encerré en el baño, con una navaja. Hice un pequeño corte sobre mi cadera, no profundo, solo lo suficiente para que el ojo se manchara con mi sangre, y cuando la primera gota lo tocó, se abrió, no del todo, pero vi dentro. No era un iris humano, era un abismo, un túnel hecho de carne, salmo y pecado, un lugar donde el alma se arrodillaba desnuda ante un Dios sin nombre. Caí al suelo, llorando, temblando, mojada entre las piernas. Había alimentado algo que ya no podía detener, y sentí, con absoluta certeza, que en la próxima misa, no. Episodio 13. La mujer que se convirtió en hostia. La campana de San Benito no sonó. No fue necesario. Yo ya lo sabía. La carne dentro de mí, ese altar palpitante, ese ojo que se abría solo cuando la sangre tocaba el silencio, me había guiado hasta ese momento. No temblaba, no dudaba. Estaba lista, vestida de blanco, descalza. Caminé por las calles vacías del pueblo. No había viento, no había ruido, solo un murmullo bajo mi piel, como un salmo sin voz. La puerta lateral de la iglesia estaba abierta. Adentro, las mujeres ya estaban reunidas, todas en círculo, cubiertas de velos rojos que no ocultaban el temblor de sus cuerpos. El padre Julián me esperaba en el altar, no con la mirada de un sacerdote, sino con la de un adorador. Hoy no comes el cuerpo, hoy eres el cuerpo, susurró. Me acerqué al altar, deslicé la túnica por mis hombros, desnuda ante Dios, ante los que sabían, ante lo que respiraba desde las paredes agrietadas de ese templo maldito. Me recosté sobre la mesa sagrada, sentí el mármol helado besar mi espalda, mis muslos, mi nuca, y el ojo en mi vientre se abrió del todo. No era un ojo, era una boca, y dentro, un cántico, y dentro, un hambre. Las mujeres comenzaron a cantar, no con palabras, con sus jadeos, con su piel. El padre alzó un cáliz,
pero esta vez no lo llenó de vino, lo llenó de mi sangre. Yo no sangraba por herida, sangraba por entrega. Una a una, las mujeres se acercaron, me tocaron, me besaron la frente, los pechos, el vientre, y comieron, no carne, no símbolo, fe viva, deseo consagrado, hostia sagrada nacida de mujer. Yo no gritaba, no dolía, ardía. El fuego me recorría desde el ombligo hasta la garganta, mientras mi cuerpo se hacía altar, se hacía pan, se hacía doctrina para un culto que nadie se atrevía a nombrar. Y cuando el ojo finalmente se cerró, no fue por muerte, fue por saciedad. Clara murió esa noche, pero lo que quedó seguía latiendo, en cada misa, en cada lengua, en cada pecado, porque hay cuerpos que no mueren, solo se consagran. Episodio 14. El vientre que hablaba en latín. No sé cuánto tiempo estuve dormida sobre el altar, pero cuando abrí los ojos, ya no era noche, no era mañana, era algo entre ambas cosas, como si el tiempo hubiera dejado de pasar en San Benito. Las mujeres ya no estaban, el padre Julián tampoco, solo yo, y mi cuerpo, que ya no me pertenecía del todo. Me senté lentamente, sintiendo el mármol cálido bajo mis muslos. Mi piel estaba cubierta de ceniza, pero no del incienso. Era mía, como si mi carne hubiera ardido por dentro, y ahora solo quedaran los restos de una resurrección. Caminé por la nave vacía. Cada paso dejaba una huella roja, no de sangre, de salmo. Sí, mis pies escribían sobre el suelo antiguo palabras que no entendía, pero que reconocía. Latín, no el de las misas. Uno más crudo, más primitivo. El lenguaje del vientre, frente al espejo del confesionario. Levanté la blusa. El ojo en mi ombligo ya no estaba, pero algo palpitaba desde adentro, como una lengua, como una boca oculta, hablándome desde dentro de mis entrañas. Me arrodillé, no a rezar, a escuchar. Y entonces, lo oí, por primera vez con claridad. Verbum caro factum est, et habitavit in te. La palabra se hizo carne, y habitó en ti. Caí al suelo, temblando, llorando, no por miedo, sino por revelación. Yo era el nuevo libro, mi vientre era escritura, y mis fluidos, evangelio. Esa noche, me cubrí con una túnica roja, salí de la iglesia sin mirar atrás, y me dirigí al bosque, donde los niños ya no jugaban, donde los animales ya no entraban, donde el suelo aún tenía huellas antiguas de sacrificios olvidados. Allí cavé con las manos, entre raíces podridas y tierra húmeda, y enterré una hostia, no para esconderla, sino para sembrarla, porque lo que crecía dentro de mí no era único, era semilla, y necesitaba tierra nueva. En pocos días, las otras vendrían, a rezar, a arrodillarse, a abrirse, como yo, y cuando florezca, no será una misa, será una invasión. Episodio 15. El culto que comía desde adentro. Nadie volvió a ver a Clara. Los feligreses preguntaron por ella, algunos por simple costumbre, otros porque las misas, sin su presencia, ya no eran iguales. El padre Julián empezó a olvidar los salmos. A veces tartamudeaba, a veces callaba, pero nunca más la nombró. Solo las mujeres sabían, las que habían besado su piel, las que habían lamido la hostia viva, las que sentían como algo en su interior se movía en silencio, como un hijo no deseado, pero adorado. Yo soy una de ellas. Mi vientre no crece, no hay patadas, no hay latidos humanos, solo un calor constante, como un horno interno que cocina algo más que carne. En las noches, sueño con Clara, no como era antes,
no como la mujer silenciosa del primer banco, sino como una entidad, desnuda, brillante, envuelta en salmos vivos que flotan a su alrededor como serpientes de luz. Clara ya no habla, Clara canta. Su voz no viene de su boca, viene de su ombligo, de ese ojo cerrado que ahora brilla en todas nosotras como una cicatriz compartida. En el bosque, el suelo está cambiando, las raíces se pudren más rápido, las flores nacen negras. Y en el centro, donde Clara sembró la hostia, brota algo, una cruz de carne, no tallada, crecida, como si la fe ya no necesitara carpinteros, sino cuerpos. Las nuevas vienen por docenas, adolescentes, madres, monjas, se arrodillan, se ofrecen, y abren las piernas con una devoción que no cabe en las escrituras. Ya no hay necesidad de pan, ni de vino, el cuerpo ya está entre nosotros, y come, desde adentro, desde nuestra sangre, desde nuestro deseo. Una última frase apareció escrita esta mañana en el espejo de la sacristía, escrita con una sustancia que olía a incienso y leche. No se trataba de creer, se trataba de convertirse, y así lo hicimos. Nosotras ya no somos creyentes, somos la misa. ¿Y tú, que aún lees esto? Epílogo, el silencio que sabía a ella. Han pasado 7 años desde la última misa en San Benito. La iglesia permanece cerrada. El obispado la declaró contaminada por herejía colectiva. Los informes oficiales hablan de crisis de histeria mística y alteración ritual. Pero los muros aún sudan. Yo fui enviado por la diócesis para documentar lo ocurrido. Un simple teólogo. Un hombre de fe. Llegué sin miedo. Con Biblia en mano y agua bendita en la mochila, pensando que todo sería superstición y polvo. Pero al cruzar el umbral de la nave central, sentí su aliento. No viento, no eco, un aliento tibio, húmedo, como el de alguien que te observa desde muy cerca, pero no tiene rostro. Las bancas estaban cubiertas de cera derretida. El altar, manchado de algo que no era vino ni sangre. Era leche, leche humana, aún tibia. En el confesionario, encontré un salterio. Sus páginas estaban reescritas a mano. Cada salmo comenzaba con Clara Dixit. En la sacristía, colgado como una advertencia, había un hábito de monja, pero no tenía costuras. Era piel, piel de mujer, piel que aún olía a incienso y sudor. Intenté salir, pero el portón de la iglesia ya no estaba. Solo quedaba piedra, como si el templo me hubiera tragado. Durante días o semanas, escuché cantos por las noches. No se oían desde fuera, venían de mis entrañas. Y entonces la entendí. No fue locura, no fue herejía, fue evolución. Clara no se desvió de la fe. Ella la digirió, y nos convirtió en sacramento. Hoy, escribo esto en la pared de la antigua sacristía con mi propia sangre. Mi lengua ya no responde. Mis piernas se abren solas cuando la sombra del altar se acerca. Y lo más bello, es que ya no tengo miedo. Porque por fin sé a qué sabe la hostia. Y sé que ahora yo también sabré a ella. Amén.